Hoy tengo el honor de presentar a mi gran amigo, el doctor Michael Dean. El doctor Michael Dean es un investigador senior del Laboratorio de Genómica Translacional. Él obtuvo su doctorado en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina en la Universidad de Boston. Realizó su postdoctorado en el National Cancer Institute, en el Centro para la Investigación del Cáncer, sobre el oncogen MET y el gen de fibrosis quística. De hecho, es uno de los colaboradores en la clonación del gen de fibrosis quística, uno de los primeros genes que fueron clonados para enfermedades humanas. Es miembro de la American Society of Human Genetics, del Centro de Estudios de Polimorfismo Humano en París, Francia, y de la Organización del Genoma Humano de Lugo. Miembro asociado del Hood College, y el doctor Dean está interesado en la genómica de cáncer y su papel en el riesgo, progresión y respuesta a la terapia de esta enfermedad. Participó en la clonación de varios genes como el PTCH, el BHL, que están involucrados en cánceres hereditarios. Se estudia tanto mutaciones a nivel germinal como a nivel somático. Él ha descubierto muchas variantes asociadas a cáncer, ha secuenciado genomas de tumores, de varios tumores, para identificar genes que están comúnmente alterados. Actualmente, el doctor Dean está trabajando en dilucidar los mecanismos a través por los cuales la alteración genética afecta el riesgo a cáncer. Está evaluando los factores genéticos tanto del tumor como del hospedero, y él está muy interesado también en entender por qué existen disparidades entre poblaciones, principalmente entre Estados Unidos y Latinoamérica. Además de todo eso, él es un gran amigo, un colega, un gran ser humano, tiene actividades altruistas, principalmente ayudando a los mayas en Guatemala, e incluso su español es casi perfecto, y entonces él también apoya altruistamente a la traducción para la atención de pacientes latinoamericanos en Estados Unidos, y pues él ama México. Se formó o parte de su formación pues fue en Cholula, Puebla, y entonces pues él come más chile que cualquier mexicano, le gusta el mole, etcétera. Él es un mexicano adoptado por nosotros. Yo tengo el honor de conocerlo hace 30 años aproximadamente, y desde entonces pues ha surgido una gran amistad. Por todo esto, pues tengo el honor de cederle la palabra al doctor Dean. Adelante. Ok, muchas gracias, Lorena. Pues cáncer es un problema muy
Ok. ¿Mejor? La única diferencia, particularmente el cáncer gástrico y cáncer cervix, tienen posición en mortalidad alta aquí. Entonces, la pregunta que vamos a discutir es por qué después de tantos años de investigación, inversión de billones de dólares, muchos años en la guerra contra el cáncer, tenemos esa situación. Aquí, si quiere más visualmente, cáncer de mama, próstata, colorectal, tiroides, cervix. Son casi 50% de los casos aquí. En mujeres, por supuesto, cáncer de mama. No son correctos. Pues tiene la idea. Entonces, vamos a discutir brevemente qué son las causas de cáncer usando los estudios epidemiológicos y genéticos. ¿Cómo desarrollo un cáncer usando las técnicas de la genómica? Y más importante, ¿cómo se desarrolla un cáncer? ¿Qué es el proceso? Y también de escapar de la terapia, usando las técnicas de secuenciación masiva y estudios de la genómica de células individuales. Y importante saber, esa es una dicha de una gran amiga de mía, you have to be smarter than the problem that you are working on. Es decir, por muchos años el cáncer ha sido más inteligente que nosotros y es por eso que tenemos cáncer y debemos ser más inteligentes. Y realmente la cosa es de cómo se va a encontrar las vulnerabilidades que tienen las células cancerosas. En términos de causa de cáncer, eso es muy importante porque ayuda la prevención. Es mucho más mejor de prevenir un cáncer de dar tratamiento. Y sabemos realmente las causas principales. Por ejemplo, en cáncer cervicouterino, casi todos los casos tienen su causa en infecciones de virus de papiloma. Tenemos pruebas de virus de papiloma, tenemos una vacuna. En cáncer gástrico, casi todos empiezan con una infección de H. pylori, tenemos antibióticos, tamizaje. Sabemos que casi todos los melanomas tienen su causa en radiación del sol. Cáncer de hígado es más complicado con los virus de virus de hepatitis, aflatoxinas, alcohol. Tenemos vacuna del hepatitis B. Tenemos tratamiento para hepatitis C. Y cáncer de pulmón, por supuesto, la causa principal es el uso de tabaco. Entonces, una cuestión importante es por qué todos esos diferentes tipos de cosas pueden causar el cáncer. Y realmente lo que ya sabemos es que en común de todos los cánceres casi es que hay inflamación crónica, daño al tejido crónico, y eso es clave de la iniciación del cáncer. ¿Por qué? Porque en cada tejido hay células madres que normalmente están quietos. Si hay inflamación, daño al tejido, esas células madres deben replicar para hacer reparación. Importante saber de cada replicación de una célula vienen mutaciones. El proceso de replicación de ADN no es perfecto. Entonces, simplemente replicación de células crónicamente, las células están acumulando mutaciones. Pero también, muchas de esas cosas que causan cáncer también son mutagénicos. Radiación, por supuesto, muchos químicos. En tabaco hay muchos químicos que son mutagénicos. Entonces, es esa combinación que eventualmente pueden llegar a una lesión premaligno. Y ya sabemos casi todos los oncogenos supresores de tumores que están mutados en ese proceso y también en la formación del tumor primario.
Si eso fue el fin de todo, cáncer no va a ser un gran problema. Tenemos muchas técnicas para eliminar, inhibir el cáncer primario y casi nadie, muy pocos mueren del tumor primario. En lo que mueren los pacientes son típicamente cáncer metastático, donde células del tumor primario vienen a otras partes del cuerpo, o resistencia de terapia. Tenemos terapias que realmente hacen una remisión o una respuesta en casi todos los cánceres, pero en muchas se quedan unas células o se vienen resistentes células del tratamiento. También sabemos que hay mutaciones hereditarias, más o menos 10% del cáncer, más en algunos tipos, menos en otros, tienen su causa en mutaciones que son hereditarias. También sabemos que hay alrededor de 1000 loci en el genoma que afectan la susceptibilidad del cáncer. Entonces, ya vamos a discutir un poco cómo sabemos de ese proceso. Empezando con un estudio de cáncer de hígado. Cáncer de hígado tiene por casi todo el mundo. Fue interesante que en México cáncer de hígado no es muy importante, yo no sé, posible un mole o algo, pozole ayuda al hígado, no sé. Pero hemos hecho con colegas en China, en el BGI, el primer estudio de cáncer de hígado secuenciando exomas de esos tumores. Y lo que sale fue para mí muy interesante, porque el gen con más mutaciones se dice UTX. Y cuando dame ese resultado, yo, ¿qué es UTX? Nunca escuché ese gen. Y ellos dicen, pues solo hay 4 artículos en toda la literatura sobre ese gen. Hace algo como modificaciones de histonas y eso fue muy sorprendido porque hay un gen con tantas mutaciones que no conocemos. Pero esa es la belleza de ese tipo de investigación exploratoria, que encuentra algo no conocido. El gen segundo es el TP53 y sabemos que eso es un gen mutado en muchos tumores. Y lo interesante, hay 2 tipos de cáncer de hígado, uno invasivo al músculo y otro no invasivo. Y puede ver que casi todos los tumores con mutación en TP53 son del tipo invasivo y muchos de los tumores con mutaciones en ese gen son los no invasivos. Entonces, con solo esos 2 genes pueden distinguir más o menos esos 2 subtipos. Disculpa, vejiga. Y aquí son todos los resultados. Aquí en cada fila los genes de los que tienen las más mutaciones a los menos. Y esas líneas son genes que tienen mutaciones significantes con un estudio estadístico. Y por esa columna hay un tumor. Hay unos tumores que tienen mutaciones en muchos de esos genes. Hay otros tumores que no tienen ninguna mutación en ese grupo de gen. Obviamente tiene otros defectos. Y aquí en este listado fue otros genes conocidos de RAS, de RB1, etc. Pero lo interesante fue más genes no conocidos. Y todo ese en rojo, incluyendo 4 de los primeros 5, son involucrados en modificando histonas o modificando la estructura de cromatina. Genes muy poco estudiados, genes que nunca fueron asociados con cáncer, pero aparentemente importante, se dice ese número, se dice la secuencia. Entonces, fue necesario de regresar a mi bioquímica para ver qué está pasando. Sabemos que el ADN no es desnudo en las células, está ligado con un grupo de histonas en nucleosomas y esos nucleosomas son formando en estructura de cromatín.
La secuencia de las histonas de los aminoácidos es muy, muy conservado, pero hay muchas modificaciones post-translacional de esas histonas con acetylación, metilación, fosforilación. Y todo eso son en esa cola que viene de cada histona. Hay 8, en un nucleosoma hay 8 histonas. Cada una tiene un cola con 6 lisinos que pueden ser modificados en varios tipos de modificaciones. Mi estimación fue de más de 100,000 histonas con 4 billones de posibilidades por, se dice, marcos. Marcas de histonas en cada célula. Entonces, súper complicado. Pero eso es como células del nervio, células de piel, pueden ser diferentes. Todo ese se dice el código de histonas, está controlando expresiones del genes durante el desarrollo y durante nuestra vida. Entonces es muy interesante, muy preocupante que hay mutaciones en las enzimas que están controlando todo eso en cáncer. ¿Qué significa eso? Obviamente puede tener una significancia muy importante. Pero otra vez, todo eso fue nuevo hace 10 años. Realmente nadie sabía de todo ese proceso pasando en las células cancerosas. Y da ya una hipótesis de qué está pasando. Ya tenemos otro grupo de genes con mutación en cáncer que son controlando la estructura de cromatina, regulando el epigenético. También hay mutaciones en los genes que son regulando el splicing. Importante e interesante que nunca conocimos de eso con todos los técnicos para descubrir oncogenos, buscar genes que están en viruses causando cáncer, poniendo ADN de tumores en células para descubrir oncogenos, las familias que tienen cáncer para descubrir los supresores de tumores, genes involucrados en reparación de ADN. Nunca encontramos ese grupo de genes. Hay familias, hay pacientes que tienen mutaciones en uno de esos genes, pero típicamente no tienen cáncer, tienen otros problemas de desarrollo. Entonces, para mí, eso da la idea que esos genes principalmente no están tan involucrados en la formación del tumor primario. Pero la hipótesis, la idea es que esos genes son asociados más con esos procesos, que como sabemos son procesos muy importantes. Si van a eliminar el cáncer, debemos entender. Y realmente hay muchas personas por años descubriendo los genes de metástasis y realmente no lo encuentran. Por supuesto, hay diferencias, hay más mutaciones en lesiones metastáticas que no son en el tumor primario, pero típicamente no hay genes con mutación específicamente asociados con mutación. También, excepto en casos muy específicos, no hay genes típicamente asociados con resistencia de quimioterapia, de radiación. Entonces, lo que ya pensamos es que esos procesos son epigenéticos. Son problemas de la regulación, de expresión del genes, del epigenético en el tumor. ¿Cómo vamos a tener más datos sobre eso? Es una hipótesis bonito, pero usualmente se mata una hipótesis bonito cuando encuentra datos. Por eso vamos a usar análisis de células individuales. En este caso, estudiar una mujer con LLC. Es un caso muy interesante. Ella entró al Instituto Nacional de Cáncer como 15 años después de su diagnóstico. Fue diagnosticado a 47 años y ella tiene una hermana también con LLC, entonces fue registrada como parte de un estudio de familias con cáncer. En ese estudio, ella fue evaluada cada año
en nuestra clínica, y lo bueno es que los investigadores fueron tan inteligentes de guardar muestras de sus células viables cada año sobre 20 años. Ella ha tenido enfermedad estable como mucho de LLC, que viene en una enfermedad más agresiva, recibe tres tratamientos citotóxicos que ayúdale, entra en remisión en ese punto, pero por solo poco tiempo. Regresa su tumor y eventualmente 30 años después de su diagnóstico se murió de su cáncer, pero a los 77 años. Realmente en ese tumor hemos secuenciado el tumor y también células individuales en varios puntos en ese proceso y también en el transcriptoma. Y lo que encontramos fue muy pocas mutaciones somáticas, que es típico de ese tipo de leucemias. Fue alteraciones cromosómicas. En el principio de su enfermedad, no, su citogenético fue normal, pero se viene una deleción en cromosoma 13, que es típico de ese tipo de leucemia. Pero ese grupo de células, esos clones, realmente fueron eliminados del tratamiento. Interesante que como hace 20 años en su enfermedad, el deleción pequeño en cromosoma 13Q se viene a una deleción más largo. También un evento que es típico de ese tipo de cáncer incluye en esa región con deleción el gen RB1, un gen muy importante en el desarrollo de cáncer. Ese clon también se queda por el resto de su vida. Y luego viene otro clon de genes con trisomía de cromosoma 12, alteraciones de cromosoma 10. Entonces, tenemos la posibilidad de ver qué está pasando con todo el proceso de empeorando de la enfermedad, de remisión y de recaída y de muerte. El análisis de células individuales en su transcriptoma, obviamente es muy complicado. Las filas aquí son las diferentes células, son los genes con alteraciones significativas en su expresión. En el principio, en el año 82, las células todas fueron en ese subtipo de células, se dice B. Pero interesante, luego a las 92, alrededor del punto que fue la deleción de RB1, todas las células son de un otro tipo, con expresión alta de varios factores de transcripción. Si saben algo de células madre, esos son factores de transcripción que son muy importantes en células madres. Entonces, esos pueden representar células madres o por lo menos tienen expresión alta de factores de transcriptoma muy fuerte, muy importante. Entonces, así, cuando la enfermedad fue estable, casi todas las células tienen ese tipo de expresión D. Cambia completamente a ese punto, alrededor del punto de iniciación de esa deleción de RB1 con factores de transcripción. Poco después se cambia el perfil de transcripción de muchos diferentes tipos. Entonces cambia tremendamente expresión de genes en esas células. En el punto de remisión, regresan las células o las células que fueron presentes, fueron casi igual de los que estaban aquí. Pero justo antes de eso también viene un perfil de transcripción muy complejo. Entonces, durante toda esa parte donde el cáncer estaba desarrollando, no encuentro ninguna mutación nueva somática, pocos cambios cromosómicos, pero cambios muy profundos en expresiones de genes. Eso es de acuerdo con la idea
que en esas fases del desarrollo del cáncer, lo que está pasando son más cambios epigenéticos que genéticos. Por seguro, eso es un solo caso con un solo tipo de tumor y no debemos decir que eso debe ser la verdad, que todos tumores, pero es realmente el único caso. De OC es la paciente con cáncer más estudiado en detalle sobre tiempo y sobre esas diferentes fases del desarrollo del cáncer. Entonces, en conclusión de esa parte, alteraciones epigenéticos y no genéticos mata a ese paciente y pensamos que demasiado de los pacientes con cáncer. Entonces, obviamente necesitamos tratamiento epigenético. Eso es en el inicio. Tenemos inhibidores HDAC, tenemos inhibidores de methylación de ADN que están en la clínica, están ayudando a algunos cánceres, pero realmente es el inicio. Lo que necesitamos son realmente inhibidores de todos los enzimas que están modificando histonas y obviamente investigación si eso va a ayudar. Lo bueno del epigenético es que se puede cambiar. Entonces, en una mutación somática es muy difícil de pensar cómo van a corregir una mutación somática en un tumor. Pero el epigenético sí se puede, en teoría, cambiar. Todo eso realmente no es una sorpresa si sabe cómo desarrollo animales, ¿verdad? Todo empezamos con una célula con fertilización, viene al embrión, fetos, todas las células del adulto, todo eso sin cambio de ADN, ¿verdad? Excepto en algunos linfocitos, todo ese desarrollo es con cambios epigenéticos, cambiando las vías de expresión en diferentes células. Entonces, probablemente no es una sorpresa que células tumores, que son nuestras células, están haciendo lo mismo, que pueden usar cambios epigenéticos para desarrollar células angiogénico, metastático, resistente a terapia. Yo pienso en eso con que esas alteraciones epigenéticas en células cancerosas es como abriendo la genoma de la célula tumoral, haciendo disponible todos los elementos que tiene la célula para sobrevivir. Entonces, todo que es disponible de todas las células en nuestro cuerpo pueden ser disponible para la célula tumoral de usar se necesita para sobrevivir cualquier cosa que estamos dando. Y es por eso que el cáncer ha sido tan difícil de eliminar. Entonces, estamos aquí, el último parte, que obviamente está en proceso, cómo vamos a encontrar las vulnerabilidades de esas células. Sobre mi carrera he encontrado genes asociados con cáncer. Por ejemplo, en mi postdoc encontré que el oncogeno MET es un quinasa. Luego, mi jefe, Dr. Vanderwood, encontré que MET es el receptor por un factor de crecimiento. Ya hoy en día hay muchos inhibidores de quinasas, incluyendo unos que tiene su blanco en MET, que son aprobados de FDA, que estamos usando por varios cánceres. Y hay inhibidores específicos para MET, ningún han hecho una respuesta buena en ningún tumor. Entonces, inhibidores específicamente para MET, aparentemente hasta hoy en día no soy útil contra cáncer. Otra cosa que hemos estudiado fue la resistencia de quimioterapia y en las 70s han encontrado el P-glycoprotein, que es una proteína que puede eliminar de las células químicos, especialmente químicos que estamos usando en quimioterapia. Hay muchos inhibidores específicos para esa proteína, pero ningún han demostrado un beneficio en cáncer y fueron aprobados y estamos usando en la clínica.
una idea buenísima, una proteína muy importante, pero en términos de usar para medicina, todavía no muy importante. Nosotros hemos estudiado esas células en versión silvestre, acumula ese químico que usa en quimioterapia, mitoxantrona, y una versión resistente no acumula esa droga. ¿Por qué? Porque tiene sobreexpresión de ese gen ABCG2. Aquí es expresión en las células sensitivo y expresión en las células resistentes. También hemos encontrado inhibidores, otros investigadores, empresas farmacéuticas han encontrado inhibidores, pero ninguno ha sido demostrado un beneficio en el tratamiento de cáncer. Otro ejemplo, hemos estudiado familias así con el síndrome de Gorlins que tienen hereditario tumores del cáncer de piel, y el gen es el gen patched, que es muy conocido en el estudio de Drosophila embriogénesis, el receptor de los hedgehogs, controla la actividad de smoothing, otras quinasas y factores de transcripción. Todos esos genes son importantes en células madres en el desarrollo del embrión, pero también eso es un inhibidor de tumores, eso es oncogeno, eso es oncogeno, eso es oncogeno. Entonces da una idea muy importante que las células madres, el proceso de desarrollo del embrión, tiene un paralelo en el cáncer. Y, por ejemplo, las células madres sabemos que tienen resistencia de radiación y toxinas, pueden hacer migración, pueden hacer diferenciación. Y también las células madres del cáncer son por esa propiedad resistentes a radiación, cáncer, pueden hacer migración. Si es cáncer, lo llama metástasis, pueden cambiar su expresión y adaptación. Hay inhibidores de esa proteína smoothing y varios investigadores han encontrado de esos inhibidores en modelos en ratones, tienen mucha eficacia de inhibición de cáncer de páncreas, muchos tipos de cáncer páncreas. Entonces fue mucho ánimo de desarrollar inhibidores para usar en seres humanos. Y curas con Genentech han desarrollado un inhibidor de ese gen y demostrado que tiene mucha eficacia en las células basales o carcinomas basales del piel, incluyendo los metastáticos, pero no tiene eficacia en ningún otro tumor. En fact, en un estudio de cáncer de páncreas han acelerado el cáncer de páncreas. Entonces, aquí tenemos 3 genes asociados con cáncer, blandos para terapia, fantástico, 2 con inhibidores aprobados del FDA, pero con un impacto en la terapia de cáncer muy poco. Después de 20 años de mi vida, entonces, obviamente eso no es fácil. Uno puede hacer ciencia y llegar a estudiar cómo es con los secretos de cáncer, pero de usar eso para beneficio de los pacientes es difícil. Entonces, creo que debo ser más inteligente o cambiar de hacer algo diferente. Y lo bueno es que tengo muy buenos amigos que saben mucho del sistema inmune y aprendí mucho de ellos, especialmente de Mary Carrington. Conocemos que el sistema de inmune está reconociendo tumores, células abnormales desde todo el proceso. Casi 90% de personas que tienen infección de VPH están eliminando esa infección en un año. Casi 90% de lesiones premalignas del cervix también están eliminados por sí mismo, por nuestro cuerpo, por el sistema inmune. Entonces hay reconocimiento
de tumores por el sistema. Pero obviamente, en los casos donde desarrolla un cáncer, hay una escapa de esa cosa. Todo esa cosa es muy, muy complicado, pero lo más importante son las células T que pueden reconocer una célula que tiene infección o que tiene una alteración a través del receptor T y a través de presentación por el sistema del HLA. Entonces, si un tumor tiene una mutación en una proteína, hay la posibilidad que va a hacer presentación de un antígeno nuevo, se dice nuevo antígenos, que las células T pueden reconocer eso es una célula abnormal y expresar, producir interferones, otros factores para iniciar apoptosis en las células así y eliminarlos. Pero ya sabemos que el cáncer, por supuesto, hay selección para mutaciones en ese mismo HLA, para mutaciones en beta-2 microglobulin, que es parte del complejo para presentación de antígenos, y mutación de caspase-8, que es crítico en ese proceso de apoptosis de la célula reconocido como abnormal. Con Mary Carrington estamos estudiando 10,000 cánceres en todos los estudios de TCGA por mutaciones en HLA, beta-2 microglobulin, caspase-8, encontrando que hay tipos de tumores con mutaciones muy frecuentes en esos 3 genes, y hay otros tipos de cáncer que tienen casi nada de mutaciones en ese grupo. También los cánceres que tienen respuesta buena de los checkpoint inhibitors son cánceres aquí, como cervix, head and neck, melanoma, pulmón, que tienen mucha actividad aquí. Y sabemos por otros estudios que hay en esos tumores, hay muchas células T que están dentro del tumor tratando de eliminarlo. Entonces, en el futuro, espero que el uso de esas identificación de esas mutaciones pueden ayudarnos a seleccionar mejor las personas que pueden beneficiar de tratamiento inmuno de cáncer. También realmente para usar el sistema inmune como cáncer debemos entender lo que ya estamos diciendo micro, medio ambiente, es un mouthful, del tumor. Eso es un estudio también con mis amigos en China, en el BGI, estudiando más de 100,000 células individuales que son asociadas con el tumor en 10 diferentes tipos de cáncer. Y pueden ver que es muy complicado. Hay muchos diferentes tipos de células T, células B, células dendríticos, macrófagos, fibroblastos. Y si viene de cánceres individuos en páncreas, hay un montón de fibroblastos asociados con cáncer, actualmente 10 diferentes tipos de ellos. En las células de carcinoma nasofaringe hay muchas células B también con una diversidad. Eso es muy, muy complicado, obviamente. Y cuando vienen los 10 diferentes tipos de cáncer y los, 12 diferentes tipos de células, pueden ser, hay mucha diversidad. Aquí son las células T con CD8, que son los más importantes por eliminando cáncer. Puede ver que todos los tumores tienen, pero en diferentes números. Y esos son aquí, puede ver que hay unos tumores individuos que tienen muchas células T y otros que tienen muy poco. ¿Qué significa todo eso? Realmente no sabemos, solo que el medio ambiente del tumor es diferente en cada tumor. Cada tipo de cáncer, pero también en cada individuo. Realmente debemos entender eso para tener un tratamiento más específico para ellos. Entonces, ¿cómo estamos en el proceso de eliminar cáncer de nuestra vida?
En prevención tenemos modelos, por ejemplo, en cáncer de cervix. En Australia, ellos están en el camino de eliminar cáncer de cervix completamente de su país con vacunación, prueba de ADN y tratamiento. Entonces, tenemos la tecnología, tenemos ejemplos que eso es posible, eso es un cáncer que podemos eliminar. En curación tenemos muchos ejemplos. Ya estamos curando casi todos los cánceres de testículo. Tenemos curación de muchos niños con leucemia. Si encuentra temprano tumores de melanoma, colorectal, retinoblastoma y otros, podemos eliminar, podemos hacer realmente una curación. Tumores crónica, tenemos un ejemplo en LSAM, donde los inhibidores de ABL está convirtiendo el tumor en una enfermedad crónica. No están eliminando las células, pero estamos, esos pacientes típicamente ya están viviendo una vida más o menos normal. Obviamente necesitamos nuevas tecnologías, debemos ser aún más inteligentes para luchar con cáncer. Mi colega en el NCI, Mark Schiffman, ya ha publicado ese año que inteligencia artificial, que el computador examinando imágenes del cervix de mujeres pueden reconocer lesiones premalignas mucho mejor que un Papa Nicolau. Y una empresa en Israel han convertido un celular de Samsung into un colposcopio portátil, poniendo un lens aquí, un luz allá, y ya puede usar eso para tomar imágenes sobre todo el mundo y con tecnología adentro de la misma máquina, diciendo cuál mujer tiene una lesión y necesita tratamiento ese instante y cuáles mujeres son libres de cáncer. Tenemos técnicas como CRISPR que estamos usando en screens para identificar ciertas vulnerabilidades que tienen ciertos tipos de células. Por ejemplo, el gen WRN en los tumores que tienen instabilidad de microsatélitos. En la secuenciación estamos progresando. Eso vi en el ACR, fue increíble. Aquí es un laboratorio para preparación de libraries para secuenciación, que tiene ese tamaño. Muy pronto vamos a tener un secuenciador que puede poner en cualquier celular y llevar a cualquier parte del mundo para secuenciación. Aquí el nanostring, ellos tienen técnica para hacer análisis de diferentes partes del tumor, de RNA, de DNA, de proteínas, y estudiar en 3 dimensiones qué está pasando en diferentes partes de un tumor para saber más. En BGI está desarrollando técnicas para secuenciación de células individuales, nuevas máquinas para secuenciación más poderoso que uno puede imaginar. Ya el problema es necesita computadoras, necesitan dónde va a poner todos esos datos. Pero los desafíos son cómo vamos a entender la complejidad de los tumores realmente como un órgano que tiene 3 dimensiones. ¿Cómo vamos a determinar todos los cambios epigenéticos que están ocurriendo durante la evolución de cáncer? ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué podemos hacer para usar de esa información? ¿Cómo vamos a caracterizar la respuesta inmune de nuestro propio cuerpo, que tiene todas las herramientas para eliminar el cáncer, solo necesita la ayuda de nosotros para hacerlo? Y usar todo ese conocimiento para mejorar la diagnosis, el tratamiento y la curación de los cánceres. Gracias por ustedes, gracias con muchas personas que son mis colegas y espero sus comentarios y preguntas.